El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy estamos aquí en Puerto Rico, a menos de 40 días para la celebración de la primaria de los partidos políticos en Puerto Rico, en medio de un pleito en el tribunal apelativo que, de confirmarse una sentencia, un partido quedaría fuera de la inscripción, y lo que está pasando en Estados Unidos. Sobre eso te estaremos hablando hoy para llevarte a reflexionar. No te vayas, continuamos en breve. Ante una contienda constante en los Estados Unidos que surge y toma su auge cuando el presidente Joe Biden, el domingo de resurrección, lo declara como el día de la visibilidad del sector transexual y LGBT, provocando un choque directo con el sector cristiano. Eso lo que significa es que el presidente de los Estados Unidos ha echado a pérdida ese voto cristiano conservador fundamental, porque no pueden perder de perspectiva que hay muchas iglesias que se alegan que ellas mismas que son cristianas, que respaldan este tipo de conducta y ven en ellos un reflejo del amor de Dios. Estoy totalmente en desacuerdo con esa interpretación. No es bíblica, es antibíblica y para mí no es correcta, pero tampoco voy a caer en la trampa de señalar que los únicos pecadores son estas personas por su conducta sexual, porque todos somos pecadores, y el que crea que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si algo nos enseña la gracia es que somos inmerecedores e incapaces de vivir una vida conforme al corazón de Cristo, sino que es Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, quien pone el querer y el hacer, quien nos santifica, quien nos limpia, quien nos redima y quien nos sostiene, porque esta carne es débil. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Ay, pobre de mí, pecador, proclamó el apóstol Pablo. Así que en este proceso de primaria no existe la menor duda que el voto conservador y el voto cristiano está siendo desesperadamente buscado por todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Popular Democrático. Vemos al presidente del Partido Independentista y candidato Juan Dalmau buscando votos en el sector religioso liberal, que es el sector que sostiene este tipo de conducta, cuando Dalmau públicamente se ha declarado como un enemigo de las iglesias escuelas. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos en el proceso primarista. Hay un caso en el Tribunal Apelativo en Puerto Rico que tiene que estar resuelto en los próximos días. Va a ser interesante, donde se discute el que quedaron fuera de la papeleta candidatos de Victoria Ciudadana y un candidato del Proyecto Dignidad, porque alegadamente no siguieron la ley y el reglamento. El programa no va dirigido a un análisis jurídico, así que lo quiero dejar allí. Y lo que se está planteando es si esa sentencia que emitió el Tribunal de Instancia es correcta y si los demandaron tenían la capacidad en ley para llevar la demanda, si sufrían o no sufrían algún daño, lo cual es cuare, porque la querella presentada es casi una determinación de un Estado de Derecho. Cuando usted determina, el juez determina el Estado de Derecho, entonces que se sabe si hay daños o no hay daños, pero todo eso está por resolverse en el Tribunal Apelativo. Y pase lo que pase, tal como dijo el juez de instancia, no hay que ser profeta para decirlo, el caso va a terminar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Vemos la fuerza de la búsqueda, porque Victoria Ciudadana también tiene sus representantes religiosos que están buscando votos en ese sector religioso de la teología de la liberación, de la sexualidad, de que para ellos la Biblia no es la palabra de Dios y que se puede interpretar, o sea, estamos reinterpretando el autor. Cuando hablamos de libertad religiosa, tienen todo el derecho. Cuando hablamos de mi fe, contenderemos por ella. Y eso tiene sus debidos foros, y este programa no está dirigido hoy a ese debate. Lo que quiero traer es una serie de cuestionamientos y una serie de reflexiones a cada uno de nosotros ante unas expresiones de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista.
Dice la noticia, a 37 días de celebrarse las primarias del 2 de junio, la comisionada electoral por el Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, indicó que electores de otros partidos políticos solicitaron el voto adelantado por La Palma ante la Comisión Estatal de Elecciones. Algo que indicó siempre ocurre, pero no en esta magnitud, porque el número de votos adelantados que se pidió fueron sobre 90,000 y sobre esos 90,000, sobre 70,000 fueron al Partido Nuevo Progresista. Son votos que se solicitaron, esos votos no han sido emitidos. Por lo menos, declara ella en la noticia, y la ponen como una cita directa. Por lo menos yo tengo varias personas que me han dicho que pasaron a nuestro partido, del Partido Popular Democrático, se afiliaron acá y estuvieron en Proyecto Dignidad el cuatrenio, y que estuvieron en Proyecto Dignidad el cuatrenio pasado, se afiliaron al PNP. En mi página de Derecho y Palabra, en la red de Facebook, yo pongo lo siguiente, que son declaraciones interesantes que nos deben llevar a analizar el ambiente político partidista, electores de otros partidos afiliándose al PNP, en especial de Dignidad. ¿Por qué digo esto? Cuando se movieron electores del PNP a Dignidad, hubo celebración. Cuando se movió el liderato, hubo celebración. Pero ahora vemos un retorno de un electorado de Dignidad, de gente afiliada a Dignidad, afiliándose al Partido Nuevo Progresista mediante el voto adelantado. O sea, no participando en la primaria, sino que ya se refleja en el voto adelantado. La información que yo tengo que sí, que efectivamente gente de Dignidad se está afiliando al Partido Nuevo Progresista. Vimos gente de Dignidad que se desafilió ante el incidente con la licenciada Adanora Enríquez, y han surgido una serie de páginas en las redes que están invitando a mucha gente a participar en la primaria del PNP para sacar a Pedro Pierluisi de la gobernación. O sea, que la estrategia que se ha dirigido hacia el Partido Dignidad de recuperar votos, en alguna medida está haciendo efecto. Eso provoca muchas interrogantes que todavía no tenemos, pero lo que yo quiero es que pensemos y reflexionemos. Y yo entiendo que está calando que el hecho del partido político donde tú militas no determina tu fe cristiana. Repito, el partido político donde tú militas no determina tu fe cristiana, porque hay un gran sector del Partido Dignidad que dice eso. La reacción de Javier Jiménez ante las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi incluían como si él fuera portavoz de los conservadores y de los cristianos. Y le diré una cosa, Javier Jiménez no es mi portavoz y yo soy cristiano y soy conservador. O sea que aquí vemos que nuevamente hay una variación que me lleva a mí a hacer varias preguntas. Y miren, no voy a llegar a conclusiones, pero sí me consta que hay un movimiento de gente de Dignidad afiliándose al PNP y gente que quiere participar en la primaria del PNP para sacar a Pedro Pierluisi. ¿Por qué lo entienden? Por el cierre ilegal e inconstitucional de las iglesias, que luego de 2 meses pudieron haber abierto y se tardaron en abrir, y requirió demandas en los tribunales para respetar el derecho de los individuos para no vacunarse por libertad religiosa ante una violación crasa de la libertad religiosa individual. La imposición de la vacuna, la persecución de personas que no quisieron vacunarse y médicos, sobre todo del Colegio de Médicos, que ahora sale público. Algo que se había dicho que se había negado, pero que ahora no se puede negar, que el Colegio de Médicos está bajo investigación por el uso ilegal de fondos federales relacionados con la vacunación. Miren, yo he dicho y no se me ha escuchado que la vacunación obligatoria es un issue importante en el proceso electoral en Puerto Rico y lo estamos viendo. Ese movimiento en las redes, yo no sé cuán grande es, está basado precisamente en participa en la primaria del PNP y luego en las elecciones le vota en contra. Que eso pone otro elemento adicional, que no significa que este movimiento de dignidad del PNP sea permanente, sino una manera de sacar a Pedro Pierluisi. ¿Qué está diciendo entonces ese movimiento? Que Jennifer González es más afín a los principios conservadores cristianos de esta gente que va a intervenir en la primaria del PNP, porque si tú no puedes tampoco respaldar a Jennifer González por principio,
tú no puedes participar en la primaria del PNP. Así de sencillo. Por ende, ¿será que participarán en la primaria para derrotar a Pierluisi? ¿Significa eso que consideran a Jennifer más conservadora y más consona con sus principios? ¿Se percibe lo que algunos plantean, que Dignidad ha dividido a la iglesia y al sector conservador? ¿Se percibe a Dignidad como un partido político igual a los demás? ¿Se entiende que Dignidad no tiene la capacidad estructural para detener la izquierda y la agenda antivalores? Esas son preguntas que yo quiero poner en la mente de cada uno de ustedes para que ustedes evalúen, porque esto es digno de un análisis profundo. En estas elecciones volvemos a tener unas elecciones inusuales, poco predictivas, donde el electorado se está moviendo de partidos libremente, lo que significa que nuestros electores ya no son corderos que podamos llevar fácilmente al matadero. No se vaya, venimos con el cierre. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Como te habíamos hablado en la introducción de este programa, es nuestro interés hablar del proceso primarista tanto en Puerto Rico como algunas menciones en los Estados Unidos, de manera tal que aquellas áreas, ¿verdad?, donde no está en primaria, que esto se oye más allá de Puerto Rico, podamos entender algunos conceptos básicos. Lo primero es que el reino de los cielos no es una democracia. Nosotros no elegimos el gobernante celestial por medio de la votación. Y tenemos un rey que nos amó tanto que se hizo hombre, murió en la cruz, cargó nuestros pecados, para que ya no nos enfrentemos a la revelación que aparece en el libro de eso de un monte humeante, temblando ante la voz de Dios, que todo el mundo estaba espantado, sino estamos bajo el pacto de la gracia, un rey, un Dios y un Señor, que abrió el camino para que podamos ir confiadamente donde Él, porque realmente Él no nos ama a nosotros como somos. Él nos ama a nosotros por lo que Él hizo por nosotros. Él nos ve limpios cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo, que nos limpió de todo pecado. Por eso tenemos la bendición de ir libremente al trono de la gracia. Pero fíjense que hemos hablado que todo sale de Él. Él es rey, Él toma decisiones, está sentado en su trono, nosotros a su diestra. Pero como le dijo el Señor a sus discípulos, quien se sienta en la silla a la derecha a la izquierda lo recibe Dios, lo decide Dios. ¿Dónde nos sentaremos en su reino? Lo decide el Señor. Yo por lo menos lo único que tengo que decir es, como dice el cantante, no importa en qué lugar de la mesa yo me tenga que sentar, después que yo pueda ver tu rostro. Cuando yo llegue allí a la eternidad para estar contigo por siempre, podré entender muchas cosas que ahora no entiendo. Por eso, los que viven en un sistema imperial pueden entender más fácilmente la autoridad de un rey que nosotros los que vivimos en un sistema democrático donde los gobernantes se eligen por el poder del voto. Por ende, una de las cosas que tenemos que evaluar es cómo Dios quita y pone reyes. Pues mire, Dios quita y pone reyes si nosotros nos dejamos utilizar en el proceso electoral. Y las evaluaciones que Dios hace del gobierno secular no es la misma que aplican en su reino. Me explico. Al final de los tiempos está escrito que los reinos de este mundo se unirán para hacerle la guerra al Cordero. Lo único que el Cordero ya no vendrá como Cordero, sino que vendrá como el león de Judá, un león rugiente, para emitir su juicio final. O sea que los gobiernos de este mundo se irán moviendo y serán controlados por
el anticristo y la gran bestia, que tendrá ante sí un gran profeta que dirá palabras hermosas. En esa época habrán grandes milagros y grandes señales que engañarán, si posible, aún los entendidos. Y nos dice la palabra que precisamente por esos tiempos serán acortados. O sea que nosotros vamos a dar unas batallas, pero tenemos que tener la convicción de saber que ya nuestra ciudadanía está asegurada, que ya nuestro reino está asegurado, pero que nosotros tenemos una responsabilidad cívica, porque a pesar de todo eso, dice que los santos se unirán y harán la guerra, y cuando hayan perdido, descenderá el anciano de día, y el Señor nos llama a contender por este evangelio, y al contender por este evangelio es buscar gobiernos justos que nos representen, y cada uno de ustedes hagan sus propias estrategias de cómo significa y cómo llevar a cabo ese voto. ¿Qué trato de decir? Que en el proceso electoral donde participa Puerto Rico es un proceso donde van diferentes candidatos políticos a participar en un proceso que se llama como primaria, y las personas que pertenecen a ese partido político participan y escogen cuáles son los candidatos que les representen. Eso se llama una primaria. Aquí en Puerto Rico hemos llegado a un proceso educativo que hemos visto cómo el sector conservador y poco a poco cómo el sector cristiano que está dentro del sector conservador comienza a ver y a visualizar con mayor detenimiento la importancia del poder de su voto desde el inicio del proceso electoral, que son las primarias, y no en las elecciones generales. En Puerto Rico durante el cuatrenio pasado hubo un partido Proyecto Dignidad, que se convirtió en el portavoz de las emociones y de los deseos políticos de un gran sector de la población conservadora y cristiana. Otro partido conocido como Movimiento Victoria Ciudadana se convirtió en un partido que consiguió varios legisladores y poder político en aquellos que representan, que entienden que ante un gobierno socialista, un gobierno de izquierda, un gobierno que no respalda la libertad religiosa ni respalda la libertad de expresión, puede ser la solución a los problemas del país. Esos dos partidos surgen durante el cuatrenio pasado en Puerto Rico y logran escaños legislativos, logran quedar inscritos. Vemos un debilitamiento en la base electoral del Partido Nuevo Progresista y en la del Partido Popular Democrático, pero no así, no vimos un número de electores. O sea, no hubo un aumento de personas votando. O sea, que decir que la disminución de los partidos tradicionales fue única y exclusivamente al crecimiento o al surgimiento de unos partidos políticos emergentes que están debidamente inscritos, se debió a eso. No creo que tenga suficiente data científica. Las elecciones del cuatrenio pasado fueron realizadas con una merma electoral grandísima que se le atribuye al COVID. El gobernador de Puerto Rico gana por unos 15,000 o 16,000 votos única y exclusivamente. O sea que la experiencia nos dice que un incumbente es muy raro que aumente sus electorales porque tiene un proceso de desgaste. Eso no significa que no suceda, porque si no me equivoco, lo vimos en Puerto Rico en la segunda elección de Pedro Rosselló, que aumentó el número de electores. Puedo estar equivocado, pero hubo un gobernante en Puerto Rico y en Estados Unidos un presidente que en su segundo término aumentó sus votos. Eso no es la norma. ¿Por qué traigo esto? Porque no podemos decir que la merma en los electores de los partidos de mayoría se debió única y exclusivamente a un éxodo de electores. Pero eso no significa que no lo hubo. Sí lo hubo. Sí lo hubo, sobre todo en el Partido Nuevo Progresista, en la pérdida de electores conservadores, que trajo como consecuencia en que legisladores que ocupaban escaños dentro del Partido Nuevo Progresista, que representaban al movimiento conservador y cristiano, perdieron sus escaños, unos por 14 votos, unos por 1,000 votos, otros por 3,000, y cuando se analiza con los votos que obtuvieron estos partidos emergentes, se desprende que fue votos del PNP que se fueron hacia este otro partido, cortándole el escaño legislativo a varios legisladores. Esto fue recibido con gozo por este sector conservador en el sentido que entendió que estaba logrando un poder electoral y estaba logrando unos escaños. Posteriormente,
Esto se sigue desarrollando en Puerto Rico y trae un debate fuerte, pero que entiendo que ha sido muy saludable, de diferenciar la función de la iglesia frente a lo que es un partido político, diferenciar lo que es un elector conservador de un elector cristiano, que no es lo mismo. Ese debate y esa lucha todavía está muy latente en Puerto Rico, pero vemos cómo entonces dentro del Partido Dignidad, ante la presidencia de Javier Jiménez, esto empieza a cambiar hasta que el gobernador de Puerto Rico en varias actividades hace unas declaraciones, hasta que lo hacen una actividad de servidores públicos donde es cubierto por la prensa. Se presenta como creyente. No dijo que se convirtió, sino que se presentó como creyente, totalmente entregado a Cristo. Y esto causó una gran conmoción política. No voy a entrar aquí, ya eso lo hice en otros programas, si es cristiano, si no es cristiano, si era adecuado o no era adecuado, pero sí quiero dar un detalle. Esas acciones del gobernador de Puerto Rico responden a varias variantes, pero en específico el gobernador lo que hace es identificándose con el sector electoral más fuerte del Partido Nuevo Progresista, y no existe la menor duda que la movida del gobernador de Puerto Rico va dirigido a atraer el voto creyente, el voto cristiano conservador, y contrario a Ricardo Rosselló y a lo que había hecho Pedro Pierluisi, que evitaba conflicto con el sector liberal LGBT. Él se lanza al ruedo político y dice: yo soy cristiano, yo soy creyente y estoy entregado por completamente a Dios en mi gobernación. Eso no es otra cosa que un movimiento político dirigido a atraer hacia sí al movimiento cristiano dentro del Partido Nuevo Progresista en su proceso primarista. Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es indistinto al análisis que yo estoy haciendo. Yo tengo mi postura personal y la postura política la he discutido en programas anteriores. Eso es bien interesante. Segundo, eso también lleva un mensaje de que el gobernador entiende que parte de ese análisis de que ese voto PNP sí se movió para Dignidad, lo está tratando de recuperar. La respuesta de su contrincante político en la primaria, la que mencionada Jennifer González, fue sencilla. Qué bueno sería si todos fueran así. Con eso, como digo yo, como dijo Pablo a Festo, ¿cómo quisiera yo, Festo, que te convirtieras de verdad? Ese es mi deseo. Habiendo dado esta introducción, quiero compartir una información que salió en la prensa hoy, porque los quiero llevar a meditar, los quiero llevar a reflexionar, porque nuestro voto es sumamente importante en estas elecciones para tener un buen gobierno. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bien, hice unas preguntas que sé que van a crear controversia, van a crear reacciones, van a crear quizá comentarios, llamadas, pero tenemos que obligarnos a pensar. Tengo mis posturas que pueden variar luego del análisis, pero todo esto que he compartido con ustedes es el pensamiento que vino a mi mente cuando vi esa noticia de electores abandonando otros partidos para moverse al PNP, lo cual es interesante y también nos lleva a cuestionar. Miren, el señor alabó al mayordomo tramposo, no por ser tramposo, sino por ser astuto, por ser sagaz, y nos dice que seamos sagaces. Dice que los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de la luz. Lo que yo quisiera pensar es que el elector está comenzando a comprender que su derecho al voto tiene que utilizarlo con sabiduría. Y no es solamente más allá de valores, es cómo ese voto, ese gobernante, ese legislador, ese alcalde, ese asambleísta que yo escoja, cuando se siente va a tener una estructura y va a tener el poder político suficiente, y yo voy a tener el acceso a él para proteger aquello en lo cual yo creo. Así yo he votado durante 20 años, identificando dentro de las papeletas del partido donde yo milito aquellos que yo sé que van a defender nuestros principios. Más aún, participé en
procesos educativos donde le mostrábamos al pueblo cristiano quiénes eran los candidatos conservadores y favorables a sus posturas en todos los partidos políticos. No ponga la peseta en una sola canasta. Aprenda a moverse. Ya sea este movimiento hacia el Partido Nuevo Progresista un movimiento permanente o no, no hay duda que va a impactar la primaria del PNP y que lo que se está moviendo, de acuerdo a lo que yo he podido verificar, es voto conservador ante los dos candidatos del Partido Popular Democrático que son liberales y voto conservador de Dignidad, y que no necesariamente son para el incumbente, que podrían serlo, porque como le dije, su estrategia va dirigida a decirle a ese sector conservador cristiano, yo los represento. Y a pesar de que yo tengo mis posturas, hay que reconocer que ha firmado unas leyes y ha llevado unas acciones que han favorecido al sector conservador cristiano, ya sea bajo presión o no bajo presión, pero que sí el sector creyente ha tenido una estructura contraria a muchas anteriores, que por lo menos le ha abierto espacios de diálogo sustancial. Yo no estoy de acuerdo con las decisiones de esta administración, por eso tengo mis posturas, pero no por eso yo voy a moverme a que mi voto no sea un voto que el cuatrenio que viene tengamos una estructura legislativa y gubernamental que podamos seguir adelantando, como hicimos el cuatrenio pasado, mucha legislación para proteger nuestros valores. En próximos programas estaré explicándoles, porque acabo de darme cuenta que mucha gente desconoce cuáles fueron las legislaciones y las acciones que se tomaron para proteger al sector conservador cristiano y para proteger el derecho de los padres en los últimos 8 años. Gracias por escucharme. Consejo, no idolatres ningún candidato político. La salvación del hombre viene por Cristo a través de la iglesia, y a eso nosotros fuimos llamados. Que nuestras diferencias políticas, partidistas, no nos quiten el verdadero enfoque de salvar lo que se ha perdido y que los hijos pródigos vuelvan a casa. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.